Hola hermanos, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias a Dios hermanos porque podemos estar conectados, ¿verdad? En línea, podemos tener nuestro culto virtual y le damos gracias a Dios por este día que el Señor nos ha concedido. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y gracias a Dios hermanos por la bendición que tenemos de poder seguir, ¿verdad? Continuar con nuestros servicios. Este es el día del Señor, un día que hemos destinado para poder congregarnos, para poder meditar, escudriñar su palabra, para honrar y glorificar su nombre, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Porque tenemos esta oportunidad. Gracias a Dios también por el programa, gracias a Dios por Emanuel, ¿verdad? Que hoy es su estreno, ¿verdad? Se está estrenando como parte del ministerio de dirección, ¿verdad? Ya le había dicho desde cuándo, Heriberto, ¿verdad? Que lo añadiera, pero bueno, ¿verdad? Gracias a Dios porque se pudo añadir, ¿verdad? Porque ya está participando y porque lo hizo bien, amén. Yo creo que están de acuerdo conmigo, que lo hizo muy bien. Y gracias a Dios por tu vida, Emma, que el Señor te siga bendiciendo, usando, y también ahí tras bambalinas, ¿verdad? Miguel, ¿verdad? Como parte del staff, ahí transmitiendo, ¿verdad? Ahí poniendo los cantos, y gracias a Dios, hermanos, por la familia Servién. Gracias a Dios, hermanos, por cada uno de las familias de la iglesia. Gracias a Dios por el cuidado que el Señor ha tenido para con nosotros. Como lo decía Emanuel, ¿verdad? Pues ahí estuvimos evaluando, y eso es algo que yo veía, ¿verdad? Que vislumbrábamos desde el principio, ¿verdad? Estos contagios, porque en verdad que la ola de contagios, ¿verdad? Que se está dando en esta ocasión, pues tiene un contagio mucho más fuerte, ¿verdad? Como les contaba, nosotros lo pudimos ver, cómo nos fuimos contagiando muy rápido, ¿verdad? Presentando los síntomas. Aunque el virus, ¿verdad? En esta etapa es muy noble, ¿verdad? Los síntomas también, en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Se han presentado, gracias a Dios, pero bueno, hay algunos que se les ha complicado y estemos orando por ellos, hermanos, pero pues en ningún tiempo de la pandemia sucedió como en esta ocasión, ¿verdad? En lo que va de 2 semanas, ¿verdad? Pues 7 familias, por lo menos de la iglesia, que sepamos, pues se contagiaron, ¿verdad? Han estado luchando con este virus, y algo que se dio muy rápido, y es por eso, ¿verdad?, que tomamos la decisión de poder extender. Les habíamos comentado, ¿verdad?, 2 domingos que íbamos a estar haciéndolo virtual, pero que íbamos a estar viendo cómo se movía, ¿verdad?, los contagios, y bueno, pues tomamos la decisión, hermanos, de extenderlo todavía un tiempo más, ¿verdad? Bueno, pues no sabemos, ¿verdad? Igual lo vamos a ver, si serán 2 domingos más o serán más, no lo sabemos, o inclusive, ¿verdad? Podría ser menos, no lo sabemos, dependiendo cómo vayamos viendo, hermanos, cómo se va dando esto, pero lo que queremos, hermanos, pues es en verdad, pues protegernos, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque, pues bueno, el contagio vino después, pero ¿qué habría sido, verdad? Si hubiera estado predicando ahí, sin saberlo, ¿verdad? Sin presentar síntomas, estar hablando 1 hora ahí con ustedes, y bueno, pues estar sin duda, ¿verdad? Que el virus estarse regando. Entonces es un riesgo, hermanos, es un riesgo, por eso siempre les pedimos que porten su cubrebocas, ¿verdad? Que asistan con su cubreboca para protegernos los unos a los otros, ¿verdad? Porque es de ambos, ¿verdad? Necesitamos ser protegidos nosotros, así como ustedes también necesitan protegerse y cuidarnos. Pero bueno, hermanos, sigamos cuidándonos, sigamos orando unos por otros, gracias a Dios, ¿verdad? Que ya vamos de salida, nosotros gracias a Dios vamos ya de salida, ¿verdad? Y gracias a Dios por ello. Hay otros también, ¿verdad? Que están saliendo con bien, hay algunos otros que apenas están presentando los síntomas, pero oremos unos por otros, oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos que también, ¿verdad? Se están contagiando, a algunos se les ha complicado. Les pedimos nosotros en lo personal, hermanos, oración, como lo habíamos comentado, por un papá de unos amigos muy queridos, ¿verdad? Él es cristiano también, el hermano Pedro González, para que el Señor siga obrando en su salud, que lo siga fortaleciendo y que su oxigenación pueda mejorar, ¿verdad? También un pastor, el pastor Nehemías, también está batallando con su salud, ¿verdad? Por ahí ha tenido unas complicaciones. Otros pastores también que han presentado también, que se han contagiado, el hermano Manuel y otros más. Hermanos, estemos orando por sus familias, unos por otros, que el Señor nos ayude. Gracias a Dios estamos en las manos de nuestro Dios, amén. Estamos seguros en Él, es el que nos cuida, nos protege, pero bueno, tenemos que hacer nuestra parte y cuidarnos, hermanos, hacer lo que nos corresponde a nosotros. Es por eso, hermanos, que por unas semanitas más, pues estaremos, ¿verdad? Estaremos continuando con nuestros cultos virtuales desde casa. Les animamos, hermanos, a conectarse, les animamos a compartir también con otros la palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Que podamos estar alimentándonos, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿verdad? Y bueno, el
el congregarnos también en este tiempo es a través del internet, ¿verdad? El poderlo hacer en línea. Es una manera en la cual podemos congregarnos, ¿verdad? Para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. Así es que, hermanos, lo tenemos todo, hermanos. Continuemos, sigamos adelante, participando también de cada una de las actividades, hermanos, y poder seguir escudriñando y meditando en la palabra de nuestro Dios. ¿Cómo vamos, hermanos? Estamos en enero, ¿verdad? Y bueno, ya para poder iniciar nuestro tema, para poder iniciar, ¿verdad?, nuestra meditación en esta mañana. ¿Cómo vamos con la cuesta de enero? ¿Cómo vamos con la cuesta de enero? Cada año, hermanos, llega la temible cuesta de enero, ¿cierto? Una racha de inicio de año en donde la economía de muchos, ¿verdad?, se llega a ver afectada, ¿verdad? Se llega a ver ahí con algunos problemitas. Y es que al fin de las fiestas, ¿verdad?, las fiestas decembrinas, todo lo que hay, ¿verdad?, de la Navidad, el fin de año, los gastos que con ellas vienen, el ajuste de precios, qué tremendo, es algo que se da, ¿verdad?, cada año de productos y servicios, los pagos que se presentan y se requieren en este mes. Muchas veces se batalla con algunos problemas económicos, se llega a batallar con la economía, así como en otras ocasiones, porque no es la única fecha. En otros momentos en donde la escasez se presenta en nuestra vida y en nuestros hogares, algo que humanamente llega a ser difícil, pues nos preocupamos, ¿cierto? Nuestra tendencia en medio de la escasez, de los problemas económicos, es el preocuparnos e inquietarnos al ver que los recursos escasean y nuestras necesidades pues siguen presentes, porque son necesidades, ¿verdad? Y no son cubiertas. Vemos lo que hay que pagar, lo que se requiere comprar y todo lo que se necesita hacer, y vemos nuestros recursos que son escasos. Y entonces nos afanamos, entramos en esa ansiosa inquietud pensando, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde sacaremos para todo esto, verdad? Se presenta una enfermedad y surgen gastos, ¿verdad? Nosotros lo vimos, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Surgen gastos en cuanto a los médicos, en cuanto a los medicamentos, ¿verdad? Todo lo necesario, surgen algunas otras situaciones y se presentan gastos, ¿verdad? Y a veces se llega a preguntar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde sacaremos para todo eso, hermanos? Y es que hay momentos en los que parece como si estuviéramos en un desierto, en donde no vemos de dónde podemos sacar, de dónde podemos obtener lo que necesitamos. Vemos la escasez, ¿verdad?, como en un desierto en donde se voltea, ¿verdad?, para un lado, para el otro, y no se ve nada más que arena, ¿verdad?, todo seco. No hay de dónde abastecer, ¿verdad?, de dónde saciar esa sed, dónde saciar el hambre, ¿verdad?, los alimentos, de dónde obtener alimentos. No vemos de dónde obtener lo que necesitamos, por lo que nos inquietamos. Y muchas veces nuestra fe tambalea hasta el punto en el que se llega a luchar con la pregunta, ¿verdad?, si acaso se podrá suplir nuestra necesidad. Si es que acaso la necesidad que tenemos se podrá suplir, si se podrá tener lo necesario para suplirla. Y es que, hermanos, es en esos momentos de debilidad en los que la fe tambalea y la incredulidad se presenta, cuestionando la provisión y poder de nuestro Dios al preguntarnos si será posible que pueda suplir en esa necesidad, como lo hizo el pueblo de Israel cuando se preguntó, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Miren, vamos a leerlo ahí en el Salmo 78, en el versículo 19 y 20. Salmo 78, versículo 19 y 20. Eso es una pregunta que surgió, ¿verdad?, en el corazón incrédulo del pueblo de Israel, ¿verdad?, en su mente y en su corazón, ¿verdad?, ante la necesidad, ante lo que él deseaba, ante lo que el pueblo deseaba, ¿verdad?, ante sus deseos. Y surge esta pregunta, dice en el versículo 19 y 20. ¿Me ayudan a leer lo que dice? Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo?
Una vez más las preguntas, permítanme leerlo, 19 y 20, dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? El pueblo de Israel había visto el poder de Dios manifestado para con ellos de diferentes maneras, ¿sí o no? Lo había visto, lo había experimentado. Sin embargo, a pesar de ello, luchaban con la incredulidad. Es por eso que aunque Dios los había librado de una manera milagrosa y había hecho brotar agua de la peña, en su incredulidad se preguntaban si acaso Dios era capaz de suplir su necesidad de alimento en el desierto. Si acaso Dios era capaz de poner banquete delante de ellos en el desierto. Como puede suceder también en nuestra vida, que a pesar de ser testigos de su poder y provisión manifestada para con nosotros en muchas ocasiones, de muchas maneras, en ocasiones, llegamos a dudar y nos seguimos preguntando, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá acaso suplir esta necesidad que tenemos? ¿Será acaso que pueda cumplir nuestro deseo? Porque tenemos deseos, ¿cierto? Tenemos anhelos en nuestro corazón, como el pueblo de Israel lo tuvo, y en ocasiones llegamos a preguntarnos, ¿será posible que mi deseo, que mi anhelo se cumpla? Hermanos, continuando con nuestra serie de temas, preguntas que nos inquietan y zarandean nuestra fe, hoy estaremos contestando esta pregunta. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá poner mesa en el desierto? Pero antes que lo hagamos, hermanos, a la luz de la palabra de nuestro Dios, quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración, que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias porque tú nos has permitido, Señor, el poder congregarnos nuevamente, Señor, a través de estos medios, poderlo hacer en línea. Gracias te damos, Padre bendito, por la bendición que nos has dado de poder disfrutar de un nuevo día, Señor, y estar listos ya para poder escudriñar tu palabra. Queremos pedirte, Padre, como siempre lo haces, que tú apliques a nuestra mente, a nuestro corazón, tu palabra, a nuestra necesidad, Señor. Muéstranos, háblanos lo que tú quieras mostrarnos en esta mañana, Padre bendito. Ayúdanos a estar atentos, ayúdanos a alejar toda distracción. Toma control, por favor, de este tiempo, de los medios, que el internet en cada uno de los hogares pueda funcionar correctamente, que aquellas personas que se están conectando, ¿verdad?, puedan estar atentos a tu palabra, al igual que nosotros. Dirígenos en este estudio, Señor, de tal manera que podamos ser edificados y que nuestra fe pueda ser fortalecida, Señor, a través de cada una de las respuestas que estaremos viendo en tu palabra ante esta pregunta. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y quiero invitarles, hermanos, a que ahí mismo en el Salmo 78 leamos del versículo 1 al versículo 8. Estaremos leyendo así, ¿verdad?, y avanzando. No estaremos estudiando todo el Salmo, pero estaremos viendo varios versículos. Salmo 78, del versículo 1 al versículo 8, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo en forma alterna, ¿sí? Un servidor, si me lo permiten, estaré leyendo el versículo 1, y a ver, permítame, Toby, ve allá, Toby. Vamos a leerlo, hermanos. Aquí está, quiere estar en primera fila, ¿verdad? Nuestro perrito, lo bueno es que se porta bien, ¿verdad? Se porta bien. Pero vamos, antes de que aquí me haga alguna travesura, vamos a leer, hermanos, del Salmo 78, del versículo 1 al 8. Si me lo permiten, yo estaré leyendo el versículo 1, ustedes el 2, y así nos unimos en el versículo 8, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos. Dice así: Escucha, pueblo, mi ley, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel,
la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y luego continúa, pero en estos versículos, hermanos, en este salmo podemos ver que este salmo comienza con una exhortación a los padres, para que instruyamos a nuestros hijos en la palabra de Dios, hermanos, y no dejemos de contarles las maravillas, todas las maravillas que nuestro Dios ha hecho, a fin de que nuestros hijos pongan en primer lugar su confianza en Dios. En segundo lugar, no se olviden de sus obras, de las obras de nuestro Dios, y no solamente teóricamente, porque el pueblo de Israel, teóricamente podríamos decir que las obras de Dios las tenían, pero no en la práctica, no eran una realidad en su forma de vivir, no afectaban su forma de vivir, de tal manera que es necesario que nuestros hijos pongan su confianza en Dios y no se olviden de sus obras, ¿verdad? En su vida diaria, sino se afecten su manera de vivir, que guarden sus mandamientos, que tomen la decisión de obedecerle, de guardar sus preceptos, de andar conforme a lo establecido por Dios, hacer su voluntad, y entonces sean una generación mucho mejor que nosotros y nuestros antepasados. Y es que las generaciones pasadas han fracasado precisamente por no haber guardado los mandamientos de Dios. Fracasaron por haber olvidado sus obras y ser incrédulos en lugar de confiar plenamente en Él. Y esto es lo que hace el salmista. Del versículo 9 al versículo 20 comienza a hablar de esas generaciones, que las cuales no deben seguir el ejemplo, las nuevas generaciones, sino ser mucho mejores que ellos. Dice en el versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y luego dice en el 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, que dice, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron, me ayudan, 19:20 dice, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí herido la peña, y brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? En algún momento, hermanos, hemos luchado con alguna pregunta similar a estas. ¿Podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá acaso suplir esta necesidad que tenemos? ¿Será acaso que pueda cumplir nuestro deseo, verdad? Ese deseo que tenemos. Hermanos, si es así, si en algún momento, como el pueblo de Israel, hemos luchado con alguna pregunta similar a esta, tal vez dudando o cuestionando el hecho de que Dios pueda hacer, ¿verdad?, lo que necesitamos, suplir, manifestarse, obrar, dar de la nada, ¿verdad? Nosotros no vemos de dónde, pero darnos lo que necesitamos. Si es así, aferrémonos a la respuesta que encontramos en la palabra de Dios, hermanos, la cual nos dice que por supuesto que lo puede hacer. Amén. Por supuesto. Ante la pregunta, ¿podrá poner mesa en el desierto? Ante la pregunta, ¿podrá dar también pan?
Ante la pregunta, ¿dispondrá carne para su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? Sí, por supuesto que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer, hermanos. Número uno, pues lo hizo en el pasado. Número uno, lo hizo en el pasado. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí. Lo hizo en el pasado. Y en estos versículos que leímos lo pudimos notar. El poder de Dios manifestado para con su pueblo. Dice en el versículo 12 al versículo 16. Delante de su pueblo hizo, de sus padres hizo maravillas. En la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar. Suplió su necesidad de un camino, ¿verdad? De liberación. Dividió el mar y los hizo pasar. Detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Recordemos cómo es en el desierto, ¿cierto? En el día un calor insoportable, ¿verdad? Agotador, desgastante, por lo cual les provió, les suplió de una nube de día que les proveía sombra, al igual que les proveía dirección. Y durante la noche, ¿verdad? Las temperaturas son muy extremas, un frío tremendo, ¿verdad? Y les produjo de una columna de fuego, lo cual les proveía calor, ¿verdad? Al igual que les alumbraba para poder ver, ¿verdad? Todo lo que pudieran enfrentar. Y les guiaba de la misma manera. Dice en el 15... hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. ¡Qué tremendo! Una de nuestras más grandes necesidades, es de agua, ¿cierto? El poder saciar nuestra sed. ¡Qué tremendo es!, ¿verdad? En este tiempo, cuando estuvimos luchando con el virus, como la garganta, ¿verdad? Duele y se resecaba la garganta, ¿verdad? Y nosotros necesitábamos tomar muchos líquidos. Esta es la recomendación, ¿verdad? Tecitos, agua, ¿verdad? Estar tomando continuamente. Imagínense en el desierto, sin agua, pero Dios se los proveyó, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Los israelitas, hermanos, estaban inclusive conscientes de esto. Ellos mismos lo reconocían. Dice ahí en el versículo 20, he aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. Sin embargo, eran incrédulos. Es por eso que ellos decían, ¿podrá poner mesa en el desierto? Es cierto, ¿verdad? Y aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra, pero ¿podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ellos mismos eran testigos del poder de Dios, de la provisión de Dios, pero eran incrédulos, por lo que cuestionaban la provisión y el poder de Dios. Algo, hermanos, algo que indigna a Dios y que hace que Dios también lo castigue. Sin embargo, vemos que a pesar de esto, de su incredulidad, Dios suplió su necesidad y cumplió su deseo dándoles pan, pero también dándoles carne, porque Dios ya les había provisto del maná, ¿cierto? Pan del cielo, les dio a comer. ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Preparado en los cielos, nutritivo, ¿verdad? Contenía todo lo necesario para que ellos pudieran estar bien alimentados, bien nutridos, que pudiesen estar bien. Sin embargo, ellos tuvieron un vivo deseo. Y se acordaban, ¿verdad?, de Egipto y cómo comían allá y se sentaban a comer, ¿verdad? Y de todo lo que comían y quisieron carne. Y aún así Dios se lo suplió. Dice ahí del versículo 21 al versículo 31. Ayúdenme a leerlo, por favor, en forma alterna. Dice, por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob. Y el furor subió también contra Israel. 22. Por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, su deseo. No habían quitado de sí su anhelo,
aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos, y derribó a los escogidos de Israel. Dice ahí en Números, aún estaba la comida en sus dientes, cuando el furor de Dios, cuando el castigo de Dios, cuando la ira de Dios vino sobre ellos. Sobre esa generación, ¿verdad? Sobre esos adultos, ¿verdad? Codiciosos, ¿verdad? Que codiciaron. Hermanos, ¿puede Dios suplir nuestras necesidades? ¿Puede hacerlo? ¿Puede Dios inclusive cumplir lo que deseamos? Los deseos, los anhelos de nuestro corazón, sí, por supuesto que lo puede hacer. No lo dudemos. Porque cuando lo dudamos, hermanos, esto hace que Dios se indigne y en ocasiones nos reprende por ello, como también lo vemos ahí en Números 14. Mira, vamos a Números 14, ¿recuerdan? Pasó eso, ¿verdad? En Números 11, el pueblo pidió carne, ¿verdad? Y Dios se lo suplió, ¿verdad? Les dijo inclusive hasta que les iba a dar hasta que le salieran por las narices. ¡Qué tremendo! Hasta que se saciaran, ¿verdad? Y pudieran comer todo lo que quisieran. Pero Dios les reprendió. Y después podemos ver que cuando Dios les habla de ir y conquistar la tierra, vienen esos dos espías, ¿verdad? Y hablan de que en verdad la tierra era una tierra bendecida por Dios, fructífera, donde fluía leche y miel, ¿verdad? Pero 10 de ellos comenzaron a hablar lo negativo que habían visto en la tierra, que los moradores eran como gigantes, ¿verdad? Que a su parecer parecían langostas. En su conclusión ellos decían, no vamos a poder conquistarla, no vamos a poder enfrentarla, no vamos a poder vencerla, ¿verdad? Y desalentaron el corazón del pueblo desmayó, lloraron toda aquella noche y decían que iban a morir, que mejor se volvieran a Egipto, ¿verdad? Porque los habían sacado para hacerlos morir en el desierto. ¡Qué tremendo la situación que estaban viviendo! Y ante ello podemos ver cómo Dios se indigna. ¿Cómo Dios se indigna? Su falta de fe, su incredulidad, porque José y Caleb ellos le dijeron, si Dios se agradara de nosotros los comeremos como pan. En Dios está la victoria, busquemos agradarle, confiemos en Él. Pero el pueblo no quiso ir. Antes querían apedrear a Josué y a Caleb. Esto le indignó a Dios. Y miren lo que dice ahí en Números 14, versículo 11 y versículo 12. Números 14, 11 y 12. Ya están ahí, ¿verdad? Números 14, 11 y 12. Ayúdenme a leerlo, por favor. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Todo esto, hermanos, es para nuestro bien. Dios nunca nos reprende para hacernos daño, sino para que arrepentidos nos volvamos a Él. Como sucedió en esa ocasión y como sucedió también en esta ocasión descrita ahí en el Salmo 78. Miren, regresemos al Salmo 78, del versículo 32 al versículo 35. Todo es con ese propósito de que nosotros nos arrepentamos. Cuando Dios, hermanos, se indigna. Y cuando nosotros actuamos mal, en ocasiones Dios nos reprende, pero lo hace con este propósito, que arrepentidos nos volvamos a Él. Perdón, dice el versículo 32. Con todo esto, pecaron aún, y no dieron crédito a sus maravillas. 33. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Y miren lo que sucedía. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Hermanos, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sí, por supuesto que sí. Vemos, hermanos, que Él lo hizo en el pasado y lo seguirá haciendo. Número 2, ¿podrá poner mesa en el desierto? Sí, claro que lo puede hacer, hermanos. Necesitamos confiar en Él, no dudar. Eso indigna a Dios cuando dudamos. Claro que lo puede hacer. Número 2, es su deseo y tiene lo necesario.
¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí, claro que lo puede hacer. Es su deseo y tiene lo necesario. Qué hermoso es esto. El escuchar, el saber que es el deseo de Dios. Uno de los más grandes anhelos de Dios, porque no es el único. Otro de los más grandes anhelos de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero uno de estos grandes anhelos que tiene Dios es suplir nuestras necesidades. Suplir lo que nos falta. Y tiene lo necesario para hacerlo. Miren lo que dice ahí en Romanos 8, versículo 31 y 32. Romanos 8, 31 y 32. Y Él nos suplió, hermanos, suplió nuestra salvación, ¿verdad? La oportunidad, ¿verdad?, de ser salvos de la condenación eterna e ir a la presencia de nuestro Dios. Si Él suplió esto, hermanos, dándonos lo más grande que un padre puede dar a su hijo, no escatimándolo, sino entregando por nosotros, dice Pablo ahí, ¿cómo es que no nos va a dar todo lo demás que necesitamos? Si Él no se rehusó a su hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo es que Él se va a rehusar de todo lo demás? ¿Qué dice Romanos 8, versículo 31 y versículo 32, por favor? Ayúdenme a leerlo. Romanos 8, versículo 31 y 32. ¿Qué dice? ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Tiene el deseo de Dios de suplir nuestras necesidades? Claro que lo tiene. Si no escatimó a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por nosotros, ¿cómo es que no nos va a dar todo lo demás que necesitamos? ¿Cómo es que no lo va a hacer? Es por eso que Dios quiere que lo pidamos, que le pidamos a Él, como Emmanuel nos dirigía también en esta lectura. Vamos a leer ahí en Mateo 7 nuevamente, del versículo 7 al versículo 11. Dios quiere que le pidamos, Mateo 7, versículo 7 al 11. ¿Por qué? Porque es su deseo darnos. Es su deseo darnos lo que necesitamos. Además de que tiene con qué hacerlo. Tiene lo necesario para hacerlo, para suplir nuestras necesidades. Mateo 7, del versículo 7 al versículo 11. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo, por favor, en forma alterna. El versículo 7 lo leo yo, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? ¿Acaso habrá un padre que hará esto? Un padre preocupado por sus hijos, ¿verdad? Que lo que buscamos hacer nosotros como padres es que nuestros hijos coman, ¿verdad? Y tengan lo necesario, aunque nosotros no lo tengamos, ¿verdad? Aunque nosotros no participemos de ello, pero que ellos lo puedan tener, ¿verdad? ¡Qué padre!, ¿verdad? Dice, está llevándonos a razonar nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. ¿Qué padre hará esto? Y luego dice en el 11, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Porque es su deseo hacerlo. ¿Qué dice Juan? Juan capítulo 16, versículo 23 y 24. Juan 16, 23 y 24. Dice la palabra de nuestro Dios, Juan 16, 23, 24, dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Os lo dará, porque es su deseo. ¿Qué dice el 24? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pedid y recibiréis. ¿Por qué? Porque es el deseo de nuestro Dios darlo.
Es el deseo de nuestro Dios suplirlo. Y tiene lo necesario para hacerlo. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí, por supuesto que lo puede hacer. Número 3. Podemos estar seguros de esto. Así como el apóstol Pablo, hermanos, tenía esta certeza, de la misma manera es necesario que nosotros también la tengamos. Ahí en Filipenses 4, versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, podemos estar seguros de esto. Es el punto número 3. El apóstol Pablo tenía esta certeza. Filipenses 4:19, una vez más, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. El rey David también estaba seguro de esto. Cuando escribió el Salmo 23, ¿verdad? Esos 2 primeros versículos que dice: Jehová es mi pastor, ¿qué dice? Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo, dice, me pastoreará. ¡Qué maravilla es esto, hermanos! ¡Qué tremendo es esto, hermanos! Si Dios, si nuestro Señor es nuestro pastor, nada nos va a faltar. Él nos va a pastorear, supliendo cada una de nuestras necesidades. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí, sin duda que Él lo puede hacer. No debe de haber duda alguna que Él lo puede hacer. Número 4, hagamos nuestra parte. Y ese es el último punto que estaremos estudiando. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí. Sin duda alguna que lo puede hacer. Número 4, hagamos nuestra parte. ¿Cómo, hermanos? Número 1, pidiendo correctamente. Pidiendo correctamente. Y es que, hermanos, como lo veíamos, Dios quiere que pidamos, aun cuando Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Dios quiere que le pidamos, porque de esa manera reconocemos su grandeza y reconocemos nuestra posición, ¿cierto? Que es humillarnos delante de nuestro Creador, que Él es el soberano, que Él es el provisor, depender de Él, hermanos. Necesitamos pedírselo, por lo que en ocasiones, hermanos, no tenemos lo que necesitamos porque no pedimos. Porque no pedimos, como lo vemos ahí en Santiago. Vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 2. El versículo 1 comienza a hablar Santiago de las guerras, ¿cierto? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y luego empieza a hablar de esas pasiones que combaten en nuestros miembros, de verdad. Dice ahí, codiciáis, ¿verdad? Y dice, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis. Y luego dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Si en ocasiones no tenemos lo que deseamos, lo que necesitamos, es porque no pedimos. Porque no pedimos. Así que en ocasiones, hermanos, esa es la realidad. Sin embargo, también como nos lo dice el siguiente versículo, en ocasiones no es porque no pedimos, sino es porque pedimos mal. Dice en el versículo 3, pedís y no recibís. ¿Por qué dice ahí? Porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Quienes dice el Salmo 78, allí en el versículo 18 y 19, que leíamos, que tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Pidiendo comida a su gusto, lo cual quiere decir que no lo hicieron con un corazón puro, sino con un corazón carnal y codicioso, pues no conformes con la provisión de Dios, anhelaron la comida de Egipto, que representa al mundo, lo que les llevó a hablar contra Dios, hablar contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Podrá ponernos un banquete en el desierto? Y es que eso es lo que pasa, hermanos, cuando nuestro corazón está en las cosas del mundo y no en Dios. Comenzamos a querer más, a codiciar, comenzamos a cuestionar a Dios y su palabra. Por lo que si queremos tener lo que necesitamos, aún lo que deseamos, es necesario que pidamos de manera correcta. De manera correcta. ¿Y cómo es esta manera correcta en la cual debemos pedir? Letra A. No para gastar de manera carnal y mundana en nuestros deleites, ¿verdad? En nuestros apetitos carnales, sino conforme a la voluntad de Dios. Letra A. No para gastar de una manera carnal y mundana en nuestros deleites, sino conforme a la voluntad de Dios.
sino conforme a la voluntad de Dios. Ahí en Santiago 4:3 veíamos que dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, porque Dios no cumple caprichos, ¿cierto? Dios no va a suplir aquello que sabe que nos va a corromper y que nos va a alejar más de Él, ¿cierto? Hermanos, necesitamos pedir conforme a su voluntad. Y esta es la confianza que tenemos, como dice ahí en 1 de Juan 5, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Porque estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que es agradable a Él. Y qué importante es, hermanos, aquí la obra del Espíritu Santo, porque Él intercede por nosotros, con gemidos indecibles, cuando no sabemos qué pedir a nuestro Dios de manera correcta, ¿verdad? Y oramos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿verdad? Y nos lleva y nos conduce precisamente a pedir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, necesitamos hacer nuestra parte, pidiendo correctamente. Letra B, anhelando que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Anhelando que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra. Porque en ocasiones pedimos a Dios anhelando que se cumpla nuestra voluntad, aunque no sea la voluntad de Dios, ¿cierto? Es más, ni nos preocupamos en ver si es la voluntad de Dios. Nosotros simple y sencillamente le pedimos, ¿verdad? Que Dios obre, que Dios supla, que Dios conteste, que Dios nos ayude, ¿verdad? En llevar a cabo nuestra voluntad, lo que nosotros queremos. Pero hermano, necesitamos pedir correctamente, anhelando que se cumpla la voluntad de Dios, no la nuestra. Esta es la manera en la que Cristo nos enseñó a orar. Ahí a través de esa oración modelo, ¿verdad? Llamado el Padre Nuestro. Ahí en Mateo capítulo 6, versículo 9 al 11. Les invito por favor a que me acompañen, a que vayan allá. Mateo 6, versículo 9 al versículo 11. Mateo 6, versículo 9 al versículo 11. ¿Listos? ¿Listas? Dice así la palabra de nuestro Dios. Me ayudan a leerlo. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y aquí viene, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y luego viene la necesidad, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hermanos, esta es la misma manera en la cual Cristo también oró. Él oró de esta manera cuando estaba luchando, ¿verdad? Ahí en el huerto de Getsemaní, ahí en Mateo 26:39, que dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mi deseo, mi anhelo es que pase esta copa de mí. Si es posible, por favor, hazlo. Pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y eso fue lo que se llevó a cabo. La voluntad del Padre. Porque esa copa no pasó de Cristo. Era necesario, ¿verdad?, que Él bebiese de esa copa amarga, ¿verdad?, y que fuera y padeciera por nosotros, y que estando en la cruz, cuando los pecados de toda la humanidad se cargaran sobre Él, ¿verdad?, Él exclamara y dijera, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermanos, qué tremendo. Ahí en Lucas 22:42, el pasaje paralelo dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hagamos nuestra parte, pidiendo correctamente, hermanos. ¿Cómo, hermanos? Pues pidiendo, anhelando que se haga la voluntad de Dios, no la nuestra. Pidiendo correctamente, letra C, hermanos, con fe, no dudando. Porque es necesario que le pidamos con fe, sin dudarlo. Dice ahí en Mateo capítulo 21, Mateo 21, versículo 21 y 22. Vamos por favor para allá, Mateo 21, versículo 21 y 22. Mateo 21, versículo 21 y 22. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tienen? Si lo tienen, léanlo conmigo. Dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe,
y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Cómo debemos de pedir, hermanos? Debemos de pedir correctamente, con fe, no dudando. Porque dice Santiago ahí en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dice, no piense pues quien tal haga, es decir, quien dude, que recibirá cosa alguna del Señor. Hermanos, debemos hacerlo con fe, confiando en nuestro Señor Jesucristo, no dudando. Al igual, hermanos, que necesitamos pedir correctamente, letra D, estando en comunión con Él. Estando en comunión con Él. Es por eso que es muy importante, hermanos, que lo primero que necesitamos hacer es ponernos a cuentas con nuestro Padre Celestial. Es por eso que necesitamos buscar estar en comunión con Él, guardar sus mandatos, sus preceptos, andar en su camino. Porque miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Ahí en Santiago 10 dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia, ¿verdad? Para el oportuno socorro, ¿verdad? Que nuestro Dios nos conteste. Pero ahí en Hebreos 10 dice que Cristo nos abrió un camino nuevo y verdadero a través de Él. Es por eso que podemos acercarnos confiadamente. Pero es necesario que lo hagamos con un corazón sincero. Es necesario que lo hagamos con fe. Pero también dice, purificados los corazones de mala conciencia. Que lo hagamos con santidad, estando en comunión con Él. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y versículo 22. Por favor, hermanos, ayúdenme a leerlo. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Miren lo que dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hermanos, no debe de haber ninguna duda de que Dios pueda poner mesa en el desierto, es decir, que pueda suplir cada una de nuestras necesidades a pesar de la escasez. Pues ya lo ha hecho en el pasado y quiere seguir haciéndolo, además de que tiene con qué hacerlo, por lo que es necesario que hagamos nuestra parte. Número 2, poniéndole en primer lugar. Número 1, pidiéndole correctamente. Y número 2, poniéndole en primer lugar. Hermanos, porque lo que tendemos a hacer cuando estamos preocupados, afanados, estamos en esa inquietud, ¿verdad? Por nuestras necesidades, por lo que anhelamos, ¿verdad? Que no tenemos y quisiéramos tener, es precisamente poner a Dios en segundo lugar o en último lugar. Y en primer lugar nosotros, nuestra necesidad, nuestra preocupación, ¿cuál no debe de hacer? Miren lo que dice ahí en Mateo 6, versículo 25 al 33. La fórmula para poder, hermanos, estar tranquilos, en paz, con cada una de nuestras necesidades cubiertas, suplidas, hermanos, es poniendo en primer lugar a Dios y a su obra. Dice ahí en Mateo 6, del versículo 25 al versículo 33. Vamos a leerlo en forma alterna, hermanos, recordar lo que el Señor nos dice en cuanto al afán. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?
No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hagamos nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Poner en primer lugar a Dios y en su bendita obra. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dejando todo lo demás en sus manos. Él se va a encargar de ello. Número 3, hagamos nuestra parte aprendiendo a contentarnos. Aprendiendo a contentarnos, como el apóstol Pablo nos da testimonio que él necesitó aprenderlo también. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. Hermanos, necesitamos aprender a contentarnos. Filipenses capítulo 4, del versículo 10 al 13, dice el 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad, ¿cierto? No habían tenido la oportunidad de poder ofrendarle, apoyarle para sus necesidades. Y dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No se estaba quejando, sino dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir, puesto que lo había aprendido, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, Dios siempre suple nuestras necesidades, aun cuando haya escasez. El problema es nuestra falta de contentamiento. Que no estamos contentos con lo que tenemos, por lo que aun cuando nuestras necesidades están cubiertas, muchas veces estamos afanados, estamos preocupados, estamos molestos porque queremos más, porque no tenemos lo que quisiéramos tener. Esta es la razón por la que necesitamos aprender a contentarnos con lo que tenemos, tanto en la abundancia como en la escasez. Si hay abundancia, gloria a Dios. Tenemos lo que necesitamos y más. Y si tenemos escasez, de la misma manera, gloria a Dios, pues por su gracia hasta ahora, hermanos, y siempre lo será así, tendremos sustento y abrigo. Por lo que, como dice ahí en 1 Timoteo 6:8 el apóstol Pablo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Estemos contentos con esto. El problema es que muchas veces queremos más, como le pasaba al pueblo de Israel, ¿cierto? El problema es que muchas veces en nuestro corazón hay codicia. Hermanos, cuando debemos de estar agradecidos con el Señor, si el Señor nos permite tener más de lo que necesitamos, y aún nos concede, ¿verdad?, los anhelos, las peticiones de nosotros, gloria a Dios, disfrutémoslo, aprovechémoslo, bendigamos el nombre de nuestro Dios, que tengamos gratitud en nuestro corazón, compartámoslo con otros, ¿verdad? Y que eso sea una bendición en nuestra vida. Pero si no es así, y a lo mejor estamos viviendo en un tiempo de escasez, de la misma manera, disfrutemos ese tiempo, demos honra y gloria a Dios, estemos agradecidos con Él, confiando en Él, porque Él siempre va a suplir cada una de nuestras necesidades. No nos va a dejar, ¿cierto? No nos va a dejar. Suplirá nuestras necesidades. Esa es su promesa. Debemos de estar seguros, debemos de tener esa certeza. Y hermanos, disfrutemos, aprovechemos, aprendamos a valorar también en ese tiempo, a darle gracias a Dios, que en nuestro corazón haya gozo y alegría. No necesitamos de la abundancia para poder estar gozosos, para que un ambiente de armonía y de paz, ¿verdad?, y de amor se respire en nuestro hogar. No, dice la palabra de Dios, mejor es así, ¿verdad? Un hogar en donde hay escasez, ¿verdad?, pero donde hay amor, hay paz, armonía, que en un hogar donde hay abundancia, pero hay odio, peleas, contención, discusiones, ¿verdad?, divisiones. ¡Qué tremendo es eso! Hermanos, necesitamos darle gracias a Dios y aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí. Sin duda que lo puede hacer, hermanos. Hagamos nuestra parte. Número 1,
pidiendo correctamente. Número 2, poniéndole en primer lugar, buscando primeramente su reino y su justicia. Número 3, aprendiendo a contentarnos, aprendiendo a estar contentos con lo que tenemos y disfrutándolo. Y número 4, deleitándonos en Él. Esta es nuestra parte. Deleitándonos en Él. Nuestra parte es deleitarnos en nuestro Señor. Como lo dice ahí el Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo es que Él, nuestro Dios, va a conceder las peticiones de nuestro corazón? Cuando nosotros nos deleitamos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo hemos estado, hermanos? ¿Hemos estado deleitándonos en nuestro Señor? ¿O hemos estado deleitándonos en este mundo? En nosotros. Deleitémonos, hermanos, en nuestro Señor. Dejemos nuestras necesidades en sus manos y deleitémonos en su presencia, en donde hay plenitud de gozo. Dejemos nuestras necesidades en sus manos y deleitémonos haciendo su voluntad, como el salmista y nuestro Señor Jesucristo, porque es un salmo mesiánico que decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que nos deleitemos haciendo su voluntad. Dejemos nuestras necesidades en sus manos y deleitémonos viviendo para Él, porque no hay nada mejor que eso, que el vivir para Él, para nuestro Dios. Dejemos nuestras necesidades en sus manos y deleitémonos, hermanos, siendo sus hijos. Ahora somos parte de la familia de Dios. Somos sus hijos. Tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Deleitémonos en eso. Esa es nuestra parte. ¿Podrá poner mesa en el desierto? Sí. ¿Cómo será? No lo sabemos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y necesitamos estar convencidos de ellos es que Dios suplirá todo lo que nos haga falta. Amén. Dios suplirá cada una de nuestras necesidades. Esa es su promesa. Y aun si nos deleitamos en Él, nos concederá las peticiones, los anhelos de nuestro corazón. Amén. Aún, hermanos, Él lo hará. Deleitémonos en Él. Queremos invitarles, hermanos, a que nos acompañen y que terminemos, ¿verdad? Después de este canto, una oración, pero que terminemos entonando este canto: oh, ven y deleítate en el Señor. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Confía en Él, deleítate en Él, y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Podrá poner mesa en el desierto, hermanos? Claro, por supuesto que lo puede hacer. Lo ha hecho, hermanos, lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo. Hermanos, es necesario que nosotros hagamos nuestra parte, que nosotros confiemos en nuestro Dios,
pidiéndole correctamente, poniéndole en primer lugar, aprendiendo a contentarnos, hermanos, y deleitémonos en nuestro Señor. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por la certeza que encontramos en tu palabra, la confianza, la seguridad, el alivio, el descanso que trae a nuestra alma, el saber que tú, Señor, quieres, anhelas, es tu deseo y tienes lo necesario para suplir cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos a tener esta certeza nosotros también. Ayúdanos a confiar en ello, Señor, que tú lo quieres hacer y que lo has de hacer. Ayúdanos a hacer la parte que nos corresponde. Ayúdanos, Padre bendito, a deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a ponerte en primer lugar en nuestras vidas, a poder pedirte correctamente, de una manera correcta, Señor. Al igual que, Señor, ayúdanos a aprender a contentarnos, porque muchas veces es lo que nos hace falta. No tenemos contentamiento, pero ayúdanos a aprender a estar contentos con lo que tenemos, descansando en ti, confiando que tú has de suplir cada una de nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, que cuando nuestra fe tambalee, nuestra mente se inquiete y que surja esa interrogante, ¿podrá poner mesa en el desierto? Que nuestra respuesta inmediata sea sí, claro que lo puede hacer. Y que tomemos la decisión de hacer nuestra parte. Ayúdanos, Señor. Si hay alguna persona, alguna familia que está pasando por un tiempo de escasez, alguna situación económica difícil, algunos problemas que se han presentado en cuanto a la economía, te pedimos, Señor, que tú les ayudes, que tú suplas sus necesidades, que les ayudes a descansar, confiar en ti, sabiendo que tenemos un Dios provisor, fiel, que siempre ha de suplir nuestras necesidades y que contigo nada nos va a faltar. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por este tiempo en el cual hemos podido meditar en su palabra. Gracias a Dios también, como les decíamos, por la mejoría, ¿verdad? Hace 8 días he estado batallando un poquito más y bueno, por ahí, ¿verdad? Me quedó un poquito lastimada, un poquito más irritada mi garganta, ¿verdad? Y ahí en la semana, los días, pues de repente, ¿verdad? Ahí estuve batallando un poquito, pero gracias a Dios ya estamos mejor. Es por eso que hace 8 días no hubo culto en la tarde, pero hoy sí lo habrá, primeramente Dios con su ayuda, hermanos. Podremos estar meditando en su palabra. Les animamos a conectarse, hermanos. Hoy por la tarde, 6 de la tarde comienza el programa. Después del programa cortamos, lo tenemos que hacer de esta manera. Aún todavía no tenemos la capacidad, ¿verdad? No tenemos el internet, todo lo que se necesita para poder hacerlo, enlazarnos y poder hacer una sola transmisión. Entonces por eso lo tenemos en 2, cortamos y después tenemos el de la predicación. Compartamos ambos, ¿verdad? Para que puedan tener el paquete completo, ¿verdad? La persona que lo compartamos, el programa y la enseñanza, la predicación. Pero no nos lo perdamos, hermanos. Estemos aquí, vamos a estar tratando también otra pregunta, ¿verdad? Que nos inquieta y llega a zarandear nuestra fe. Les esperamos. Aquí la familia Lechuga Quillo, hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en la tarde.